salud y pensar que una misión nos espera. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Dios, llénanos de tu poder, danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestro andar y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Vidas de amor, vidas de fe, honrando al que nos ha salvado. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida, seguir el estilo de vida que tú nos dejaste. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, hermanos, amigos, familiares, bienvenidos a nuestra cita de cada miércoles con la salud. Nos da mucho gusto tenerlos a cada uno de ustedes. Gracias por su tiempo y más que nada gracias a nuestro amado Dios que quiere que aprendamos cada día más y que podamos ayudar a otras personas a estar mejor. El grupo Mujer Virtuosa de España, los hispanos en Roma y en la Iglesia Adventista de Nueva Zelanda les damos una cordial bienvenida a este encuentro, pues que tenemos todos los miércoles. Les recuerdo que estamos transmitiendo directamente en la página Facebook, así es que si es que ustedes desean pasar este link, pueden hacerlo todavía las personas para que se conecten. Hay muchas personas que tal vez no tienen Zoom, entonces es mejor que se conecten trámite Facebook. Después también estaremos transmitiendo próximamente en la página en YouTube. Así es que bienvenidos, bienvenidos. El tema de hoy es un tema que tiene mucho que ver con todo lo que consumimos todos los santos días, desgraciadamente, y son las levaduras. Y para esto vamos a comenzar haciendo una oración. Vamos a pedir a nuestro Dios que nos acompañe, que
siga los, ¿cómo se dice? Los expositores de esta noche. Así es que vamos a orar. Bendito Padre, que estás aquí con nosotros, Señor. Gracias porque tu infinito amor ha permitido que este día podamos, Señor, despertarnos, podamos, Señor, estar con nuestra familia y lo más importante, Padre bueno, que podamos tener salud el día de hoy. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por cada una de las personas que se está conectando o que se conectará a esta programación. Te agradecemos mucho por los expositores, por las personas que preparan todo este programa, Señor. Hoy te ruego que nos bendigas, que por favor nos acompañes, que tu Espíritu Santo se quede aquí con nosotros. Y cuida, Señor, a cada una de las personas que se conectarán más adelante. Te agradezco todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Bueno, pues nosotros conocemos ya a nuestros dos expositores. De todos modos, para quien no los conoce, tenemos a Julio y Sarita. Los vamos a conocer un poquito más. Ok, aquí están. Julio y Sarita, Julio César y Sarita se dedican a compartir el amor de Dios por medio de las experiencias de sus vidas, es decir, a través de la reforma pro salud, justificación por la fe y verdad presente en nuestros días. Desean que a través de ello ayudar al crecimiento espiritual de los demás. Agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa que presentar delante de la gente y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad presente, las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia. Ha proporcionado alivio a muchísimas almas y Dios dice a su pueblo, seguid adelante. Fue un escrito de la hermana Elena White. Buenos días, buenas tardes, no sé qué hora es por allá. ¿Dónde se encuentran, hermanitos míos? Bienvenidos una vez más. Gracias por su tiempo, por su disponibilidad y por su conocimiento. Les dejamos a su disposición la plataforma. Adelante. Tienes cerrado el micrófono, hermanita. No se oye. Está cerrado el micrófono. Ok, ahora sí. Buenos días, buenas tardes. Qué gusto de estar con ustedes una vez más. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, permitirnos que el Señor traiga las buenas nuevas en este día. Es un gusto, como vuelvo a decir, un gusto de volverlos a encontrar, a estar presentes. Es un gozo de estar con ustedes. Eh, es un nuevo mes y por lo tanto es un mes que trae desafíos para cada uno de nosotros. Sin embargo, me gustaría compartir una pequeña reflexión que se encuentra en el libro de Tesalonicenses y me gustaría que me acompañen. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Dice, este mandato es una seguridad de que aún en las cosas que parecen opuestas a nuestro bien, redundarán en beneficio nuestro. Dios desea que seamos agradecidos aún en las adversidades o tribulaciones. Y muchas veces, hermanos, tenemos dificultades eh, que creemos que Dios nos lo envía, sin embargo, Él lo permite y lo permite para que nos ayude en nuestro caminar con Él, en nuestra vida espiritual, para conocerlo, para confiar, para depender de Él y a la misma vez que nos ayude a pulirnos, porque nos quiere dar a cambiar nuestro carácter y
solamente en el cambio del carácter vamos a poder reflejar eh, cómo es Dios y de esa manera podremos llegar hasta el cielo. Además nos dice que nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Eso quiere decir justamente que aunque tengamos pruebas difíciles, seamos gozosos, no resistamos, dice que no con la melancolía, resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento, que en vez de ser agradecidos, lo que estamos haciendo es alabar al enemigo, porque entendamos que las pruebas también nos ayudan a fortificar nuestro caminar con Él. Este pensamiento está en el Ministerio de Curación, página 194. También nos dice que tributemos nuestra alabanza y acción de gracias por medio del canto. Cuando nos vemos tentados, en vez de dar expresión a nuestros sentimientos, dice entonces con fe un himno de acción de gracias debemos de dar. Ministerio de Curación, página 196, una vez más. Así que alabemos a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esto está en Salmo 107, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, en las dificultades, en las alegrías, en la diversidad, demos gracias al Señor siempre. Esa es mi oración para cada uno de ustedes. Amén. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres. Es un placer nuevamente para nosotros el poder estar aquí con ustedes y poder gozar nuevamente de un día más de vida, un día más de oportunidad. Y en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a continuar estudiando un poquito más acerca de lo que tiene que ver con las levaduras. Muchos de nosotros solemos utilizar la levadura en muchas cosas, especialmente en la producción de pan. Este, pero también las levaduras se utilizan en la industria, en otras cosas, como en la elaboración de cerveza, de vino, inclusive de medicamentos. Pero vamos a ver, por la gracia de Dios, un poquito acerca del tema para poder tener un poquito más de noción, de conocimiento acerca del tema. Pero antes quisiera yo leer para ustedes un texto en la escritura que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 15. Pero antes de eso quisiera iniciar con una oración, si me lo permiten. Así es de que inclinemos el rostro para orar. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en este momento, Señor, de alabar tu nombre, de glorificarte, de traer honra y gloria, Señor, a tu nombre. Padre, queremos poner esta programación en tus manos, lo que aquí digamos, Señor, que sea para tu honra y para tu gloria, y también para el beneficio de todos los oyentes, Señor. Padre, envía tu Santo Espíritu, que no sea yo quien habla, sino que seas tú, Señor. Me escondo bajo tus alas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 12, verso 15 dice de la siguiente manera, hablando de la fiesta del pan sin levadura. Dice, 7 días comeréis pan sin levadura. Desde el primer día apartaréis toda levadura de vuestras casas, porque todo el que coma leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Como vemos durante la fiesta de la Pascua, este era algo no solamente simbólico, sino bien importante, porque se menciona, ¿verdad?, que todo aquel que consumiera cualquier cosa leudada durante esta fiesta, pues iba a ser cortado de su pueblo. Creo yo que
eso es una cosa dura, ¿no? Que, vamos a decir, el pueblo de Israel experimentaba si llegaba a desobedecer este, este mandato de, pues, de no comer, ¿verdad? Eh, pero nosotros, pues, denme un momentito, no está funcionando bien esta cosa. Ahora sí. Quiero compartir la pantalla. Ahora creo que sí, ya la podemos ver. Entonces, pues ellos tenían que eliminar todo rastro de levadura, ¿verdad? Que hubiera en sus casas, porque la levadura en la Biblia tiene varios, eh, vamos a decir, interpretaciones. La más relevante tiene que ver con el pecado. Por eso es que este texto decía, ¿no? Que ellos tenían que erradicar todo vestigio de levaduras, especialmente durante esta fiesta de los panes sin levadura. Pero también tiene otro sentido, se le da en la palabra de Dios como el reino de los cielos, como el crecimiento y la expansión del reino de los cielos. Entonces, tiene un par de significados en la palabra de Dios, pero el más común, todos lo conocemos como que tiene que ver o atañe directamente al pecado. Así es de que vamos a ver qué son las levaduras. Dice así, se denomina levadura o fermento a cualquiera de los hongos microscópicos predominantemente unicelulares, ¿verdad? Ya desde ahí podemos ver nosotros que las levaduras son bien cercanas, podría yo decir, primas hermanas de lo que son los hongos, ¿verdad? Ya hemos visto este tema en otras presentaciones acerca de lo que son los hongos y las levaduras, pues son también parte de este reino de los hongos, ¿verdad? Continúa diciendo, predominantemente unicelulares en su ciclo de vida, generalmente caracterizados por dividirse asexualmente por gemación o bipartición y por tener estados sexuales que no están adjuntos a un micelio o conjunto de hifas. Sin embargo, algunas levaduras, como la cándida, pueden formar cadenas de células en ciernes conectadas, conocidas como pseudohifas, con su hábito de crecimiento unicelular. Las levaduras pueden contrastarse con mohos, que producen hifas, y existen hongos que pueden tener ambos estados en su ciclo de vida, y en ese caso se denominan hongos dimórficos, ¿no? Todos estos términos son pues científicos, pero tienen que ver con la forma, ¿no? La estructura de lo que son estos hongos, lo que son estos micelios, las hifas que los componen. Continúa diciendo las características comunes. Dice, las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación, ¿no? Y ya desde ahí podemos ver cómo una de las cosas, vamos a decir, su parte principal o el propósito de su existencia, pues es precisamente la descomposición de la materia, ¿verdad? Pueden aparecer en cualquier materia orgánica y la pueden pues putrefactar, la pueden descomponer, la pueden desaparecer por su capacidad que tienen de reproducción, de multiplicación, ¿verdad? Una vez que se adhieren a una superficie orgánica, pues a partir de ahí empiezan a descomponerla, a reproducirse, a multiplicarse hasta que la desaparecen, la pueden desaparecer completamente. Ah, en su descomposición mediante fermentación predominantemente alcohólica de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. De las levaduras más conocidas es la especie
Saccharomyces cerevisiae. Esta es una de las más comunes, de las que normalmente consumimos nosotros los que compramos levaduras para utilizar como dije, ¿no? En la elaboración de nuestros panes o algo así. Esta levadura tiene la facultad de crecer en forma anaerobia, realizando la fermentación alcohólica. Por esta razón, se emplea en muchos procesos de fermentación industrial, de forma similar a la levadura química. Por ejemplo, en la producción de cerveza, vino, hidromiel, pan, antibióticos, etcétera, 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 ¿no? Como les dije, este tipo de levaduras pues tienden a, a utilizarse para muchas cosas, muchos productos de los cuales nosotros muchas veces participamos, ¿verdad? Inclusive si son medicamentos, antibióticos. Dice, además producen enzimas capaces de descomponer diversos sustratos, principalmente azúcares, como decíamos anteriormente, y alguna otra estructura proteica, ¿verdad? No solamente pueden desintegrar lo que son los carbohidratos, sino también las proteínas. Y existen dos tipos que son los más comunes de fermentación, lo que es la fermentación alcohólica y lo que es la fermentación láctica. Vamos a ver primeramente lo que es la fermentación alcohólica. Y dice, la fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos como levaduras y bacterias que procesan los azúcares o carbohidratos, como glucosa, sacarosa, fructosa y entre otros. Los productos finales que se obtienen de este proceso son etanol, lo que es dióxido de carbono, ¿verdad? Cuando estos hacen esta acción de descomponer los azúcares, generan etanol, ¿verdad? Y pues el etanol no es bueno para la salud. Eh, Continúa diciendo, la fermentación alcohólica produce muy poca energía neta eh, por cada peruviato, obteniendo la glicólisis. Como resultado, se obtiene también etanol, que es el principal producto utilizado en las empresas productoras de vino, cervezas y vinagre y dióxido de carbono. La otra fermentación, que es la láctica, y quiero yo pensar que lo entendemos todo, ¿no? Cosa de productos lácteos. Dice, la fermentación láctica ocurre en algunos protozoos y en tejidos animales. Su principal uso se da en la obtención de quesos, de yogur, de salsa de soya y otros productos derivados de la leche y en especial animal, ¿no? Como estamos diciendo, leche animal, este tipo de fermentación se realiza en todo este tipo de productos. Y por eso es que cuando pues decimos, no, pues es que el yogur, por ejemplo, ¿no? Pues tiene probióticos, es saludable. Sin embargo, pues se ha sometido a este tipo de fermentación láctica. eh, Y pues ya solamente desde ahí, pues ya es malo, ¿no? Toda cosa que se somete a la fermentación es perjudicial para la salud, porque estamos ingiriendo este tipo de hongos, este tipo de bacterias, que pues no son animales en este caso, ¿verdad? No es como si estuviéramos comiendo un pedazo de steak de una vaca, un pollo, sino que son del mundo fungi y son pues, son tóxicos, son malos para la salud. Eso sin contar muchas otras cosas, ¿no? Hablando, como dije, por ejemplo, del yogur, ¿no? Pero pues igual hemos visto en otras ocasiones también lo que tiene que ver con los quesos, con los yogures, con los encurtidos, con las bebidas probióticas. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que aparentemente pues se nos venden como algo saludable y bueno, y sin embargo, pues son malos para la salud. Continúa diciendo, dicen, los tejidos animales se produce ácido láctico o lactato,
a partir del peruviato. En células musculares, cuando el suministro y las reservas de oxígeno se agotan durante ejercicios físicos extenuantes, el peruviato deja de ingresar a las mitocondrias. Ingresa en presencia de O2 para obtener energía y comienza la fermentación láctica. También se le conoce como anaerobia. Las grandes cantidades de lactato son las responsables de la fatiga y del dolor muscular, ¿no? Vemos aquí como ya desde aquí podemos ver cómo, pues a veces cuando consumimos este tipo de productos y sentimos fatiga, dolor muscular, pues a veces le tendemos a teñir esas situaciones de nuestro cuerpo a otras cosas, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, es que trabajé mucho o hice mucho ejercicio o no dormí bien. Pero ¿cuántas veces decimos, oh, es que comí algún queso o tomé un vaso de leche o me tomé un yogur? Entonces, pocas veces lo relacionamos de esa manera, pero aquí podemos ver cómo muchas veces los padecimientos que tenemos, o parte, ¿no? No quiero generalizar, pero parte de algunos padecimientos que tenemos, como estos, como la fatiga, el dolor muscular, pues tiene que ver mucho con lo que estamos consumiendo, ¿no? Con este tipo de productos que han sido sometidos a una clase de fermentación, sea láctica o sea alcohólica. Como dije, no todo producto que ha sido sometido a la fermentación es malo. Y como dije, no hemos visto otros temas en los que hemos hablado de, por ejemplo, del chucrú, de todas estas cosas, que aunque pareciera que es natural y que es bueno, en realidad desde el momento que se someten este tipo de cosas a la fermentación, pues ya desde ahí se vuelven tóxicos. Entonces, tener cuidado, ¿no? Con lo que consumimos. Y hay como vemos, ¿no? Hay varios tipos de levaduras que normalmente tendemos a utilizar, eh, desde frescas hasta en polvo, eh, o la famosísima levadura nutricional, ¿no? Que pues de nutricional no tiene nada, pero pues así se le denomina, ¿no? Vamos a empezar primero con la levadura de panadería. Y dice un bloque de levadura fresca comprimida, o levadura seca, también denominada deshidratada o active, en inglés le conocen como active. Dice una forma granulada en la que la levadura se vende comercialmente, ¿no? Esta es la deshidratada, esta es la que compramos normalmente en sobrecitos o en frasquitos que ya viene deshidratada. Dice la levadura, siendo la más común, la Saccharomyces cerevisiae, que es la que mencionamos al principio. Dice, se utiliza en panadería para hacer pan, masa de pizza, bollos, brioches, como un agente de fermentación, que convierte los compuestos fermentables presentes en la masa en gas dióxido de carbono. Esto hace que la masa se expanda y aumente a medida que el gas forma burbujas o bolsillos, ¿no? Por eso es que pues las masas que utilizamos, cuando utilizamos este tipo de levaduras, pues las masas después de un rato crecen, ¿no? Se esponjan, y es por la acción de este gas que se produce, ¿no? Que es un gas tóxico, es dióxido de carbono, lo que eliminan los coches, ¿no? Por el mofle, pero bueno. Pues para que veamos cómo es malo. Dice, cuando se hornea la masa, la levadura no muere del todo y las bolsas de aire quedan fijadas, dando al producto horneado una textura suave y esponjosa, ¿no? Vemos cómo cuando nosotros hacemos este tipo de pan utilizando la levadura, pues el pan no suele salir así, esponjoso, ¿no? Como si fuera una esponja, por decirlo así, valga la redundancia. Y es precisamente por este gas, dióxido de carbono que ha formado estas burbujas de aire dentro del pan. Y por eso es que el pan sale así, ¿no? Con esa consistencia. Pero pues en realidad,
pues vemos cómo este tipo de cosas son malas y deberíamos nosotros tratar de evitar el uso de la levadura. Ahora, no quiere decir que no la podemos utilizar, ¿verdad? La hermana Huay, Dios a través de la hermana Huay ha dejado recomendaciones de cómo se debe de utilizar la levadura o en este caso, cómo se debe consumir el pan, este, que está hecho con levadura. Entonces, pues les comento para que quien pueda y tenga el libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, ahí hay información muy buena acerca de este tema de las levaduras, ¿verdad? Continúa, dice, la mayoría de las levaduras utilizadas en panadería y pastelería son de la misma especie que las usadas en la fermentación alcohólica. Además, el Saccharomyces exiguus, también conocido como S. minor, que es una levadura silvestre que se encuentra en plantas, frutas y granos. Se utiliza ocasionalmente también en panadería. Dice, en la panificación, la levadura inicialmente respira aeróbicamente, produciendo dióxido de carbono y agua. Cuando el oxígeno se agota, la fermentación empieza produciendo etanol como un producto de desecho. No obstante, este se evapora durante el horneado, pero no se evapora completamente. Por eso es que, como dijimos, el pan al salir del horno, pues todavía conserva esa esponjosidad, ¿no? Se evapora una parte, pero en realidad no se evapora del todo. Este, Aquí no concuerdo yo con esta cita porque en realidad la recomendación es, ¿no? De que después de que nosotros horneamos un pan, tenemos que dejar el pan reposar por lo menos 48 horas para que todo este gas desaparezca. Pero bueno, continúa diciendo, no se sabe cuándo se utilizó por primera vez la levadura para hacer pan. Sin embargo, el primer registro que muestra este uso proviene del antiguo Egipto. Ya vemos cómo desde el tiempo antiguo, pues ya la gente utilizaba este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de productos para realizar sus panes, sus masas desde Egipto. Y quiero yo pensar que pues a lo mejor hasta desde antes, ¿verdad? Pero pues bueno, tienen que ellos poner un más o menos a la fecha, ¿no? De la cual se empezó a utilizar. Quiero pensar que a lo mejor comercialmente, ¿no? Por eso es que ellos utilizan este punto de partida. Continúa diciendo, los investigadores especulan en relación con una mezcla de comida de harina y agua, comida que fue dejada más tiempo del habitual en un día cálido, y las levaduras que se producen en los contaminantes naturales de la harina ocasionaron que fermentara antes de hornear. El pan resultante habría terminado siendo más ligero y más sabroso que la torta plana y dura habitual. Bueno, tal vez de sabroso no podría decir porque una vez de que se fermenta, si es que nosotros le habíamos añadido algún tipo de azúcar o algo, pues la fermentación, como leímos hace rato, lo que hace es descomponer las glucosas. Entonces la fermentación lo que hace es hacer el pan agrio, ácido, insípido. Eh, pero bueno, aquí la información que se presenta es eso, ¿no? De que sea más sabroso. Quiero yo pensar que en vez de sabroso, lo que quisieron decir era de que pues la consistencia era más agradable que una simple sábana de pan duro, ¿no? Que muchas veces cuando no se utiliza pues la levadura, el pan no suele salir con la misma consistencia con la que sale cuando uno utiliza la levadura. Y por eso es de que, pues, a la mayoría, ¿no? De nosotros y del mundo, pues nos encanta el pan con levadura porque la consistencia es agradable. No necesariamente el sabor, a menos que se le pongan mucho más cosas para añadir el sabor. Pero si nomás le pusiera uno lo que es la pura levadura, perdón, la pura harina y el agua y la levadura, pues el pan sabría, pues, malo. No, a nadie nos gustaría. Pero ahí se le tiene que añadir, pues, cosas para darle sabor, ¿no? Bien sean azúcares, bien sean sales, pero tiene que tener algo, si no, no comeríamos el pan solamente con harina, agua y levadura. Continúa diciendo, la levadura del panadero también se vende como levadura fresca, comprimida o en una torta cuadrada.
Esta forma perece rápidamente, por lo que debe ser utilizada en corto plazo después de la producción, ¿no? Y está hablando precisamente de la levadura fresca. Esta es la que más rápido se arruina por lo mismo que es fresca. Dice, se puede utilizar una solución débil de agua y azúcar para determinar si ha caducado la actividad de la levadura. En la solución, la levadura activa espumará y hará burbujas, ya que fermenta el azúcar en etanol y dióxido de carbono. Esto es lo que podemos nosotros ver, ¿no? Cuando una levadura pues ya no hace este tipo de cosas, pues ya la levadura expiró, ya no sirve, ¿verdad? Todos estos microorganismos pues ya están muertos. Dice, algunas recetas se refieren a esto como prueba de la levadura, ya que comprueba la viabilidad de la levadura antes de añadirla a la preparación. Cuando se utiliza una masa madre de arranque, se añade la harina y el agua en lugar del azúcar. Esto se conoce como prueba de la esponja, ¿verdad? Este proceso de realizar el pan a base de masa madre se le conoce así, ¿no? Y vamos a hablar un poquito acerca también de la masa madre. Consejos sobre el régimen alimenticio, perdón, Ministerio de Curación, página 231 y 232. Eh, el uso de sosa de leudar o polvos de hornear en la elaboración del pan es nocivo e inútil. Fíjense cómo dice la hermana Elena G. de White, ¿verdad? Que ya desde el uso de sosa de leudar, en este caso voy a decir levadura, o polvos de hornear, el famoso en inglés baking powder, en la elaboración del pan es nocivo y es inútil. Ya desde ahí nos está diciendo que deberíamos de evitarlos, ¿verdad? La sosa inflama el estómago y a veces envenena todo el organismo. Muchas cocineras se figuran que no pueden hacer buen pan sin sosa. Pero esto es un error. Si quisieran tomarse la molestia de aprender mejores métodos, su pan sería más sano y también más sabroso para un paladar normal, ¿no? Y creo yo que ese es el punto principal en nosotros, que hemos pervertido tanto el paladar que si lo que vamos a comer no está bien condimentado o si no tiene pues especias o si no tiene condimentos en exageración, pues no nos gusta, ¿no? Porque el paladar lo hemos pervertido de una manera que entre más tiene, a veces uno dice, oh, le echo más sal porque le falta. Y le vuelvo a echar más porque le falta, ¿no? Por ejemplo, tocando el tema solo de la sal, pero pues podemos hablar de infinidad de condimentos, infinidad de cosas que uno le suele poner a la comida, pues para que sea agradable a nuestro paladar. Ahora, tampoco estoy diciendo que se tiene que comer sin ponerle especias, ¿verdad? Pero hay que ser cautelosos, dice un dicho, no todo con medida. No que nos irrite el estómago, sino que simplemente traiga un saborcito al paladar agradable. Continúa, dice, Carta 142 de 1900, dice, cuando el pan es de 2 o 3 días atrás, es más saludable que el pan fresco, ¿verdad? Y aquí está el principio que mencioné hace rato, ¿no? Que decía que después de hornearlo, pues uno lo tiene que dejar 2 días, 1 o 2 días después de horneado para que pueda ser mucho más saludable. Todas estas burbujas de dióxido de carbono que se generaron en la fermentación, pues puedan desaparecer, este gas pueda desaparecer del pan y pueda ser más saludable, más digerible para nosotros. Dice, el pan secado al horno es uno de los artículos más saludables del régimen alimenticio. De hecho, ella, en el libro de consejos sobre el régimen alimenticio, recomienda que ya que cocinamos el pan, ya que lo dejamos 2 días que esté ahí, pues sacando todo este gas, dice que aún así todavía deberíamos de cortarlo en rebanadas y lo deberíamos de poner al horno para que se seque, para que se haga más tostado, diría yo la palabra,
Y de esa manera, cuando uno lo consuma, puede ser todavía mucho más benéfico. Eh, Entre más seco, más tostado esté el pan, no quemado, quemado es malo, tostado es más digerible y más saludable para nuestro estómago, como dice esta cita, ¿verdad? Entonces, tener cuidado eh, en el consumo del pan y de las levaduras, ¿no? Hay que educarnos acerca de los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, en el espíritu profecía, para poder tomar decisiones un poquito más sabias en cuanto a nuestra salud. Dice, la levadura es el único leudante utilizado en las recetas de pan levado, ya que todos los bicarbonatos y polvos de hornear dejan residuos perjudiciales para la salud en el pan o dañan los granos durante la cocción. La levadura utilizada como leudante no daña el grano. Tras la fermentación, el pan contiene algunas sustancias volátiles que se evapora por completo al contacto de 2 o 3 días. El pan con levadura es mucho más saludable unos días después de hornearse, lo que hace más digerible y fácil de cortar. Al terminar de hornear, desmolde y colóquelo sobre rejillas para enfriar. Rocíe la parte superior con agua, cúbralo con un paño de algodón húmedo y déjelo enfriar durante 1 hora. Colóquelo en bolsas de plástico y cúbralas con el paño húmedo, pero no las cierre. Déjelo a temperatura ambiente durante 2 días. Cierre las bolsas y refrigérelo hasta que esté listo para usar. Se conserva aproximadamente una semana después de que usted hizo este procedimiento. Y esta es una recomendación de cómo debemos de trabajar el pan, ¿no? Una vez que lo hemos cocinado, cómo es la forma más segura de que, vamos a decir, lo dejemos que todo el gas se vaya, la levadura se evapore, pero aparte conservarlo, ¿no? Como dice ahí, cubrirlo con un paño húmedo y en una bolsa, sin que la bolsa esté cerrada, ¿no? Que esté abierta para que el aire pues pueda circular dentro de la bolsa. Y ya después, ya podemos bien refrigerarlo o simplemente consumirlo, ¿no? Pero son, recomendaciones acerca de cómo eh, trabajar con el pan para que este sea mucho más benéfico para nuestra salud. Dice, si bien el pan con levadura puede considerarse bastante saludable, no es recomendable usarlo en todas las comidas. Algunas personas son especialmente propensas a desarrollar gota y la levadura puede elevar los niveles de ácido úrico en sangre si se consume en abundancia, por lo que se recomienda su uso con precaución. Además, el trigo es un alergeno común, ¿verdad? Entonces, no siempre es, aunque vamos a decirlo, ¿no? Tampoco vamos a exagerar y decir, oh, es que pues yo comí pan con levadura y ahora estoy enfermo o me voy a morir. No, tampoco así. Pero el consumo constante de este tipo de cosas, pues sí nos va a desarrollar problemas en la salud. Y uno de los problemas más comunes que vamos a desarrollar al consumir este tipo de productos es pues, precisamente el desarrollo de cándida. Aparte, como dice aquí la cita que acabo de leer, ¿no? Aumenta los niveles de ácido úrico. En un pasado yo pensaba que, bueno, lo que aumenta los niveles de ácido úrico era pues el consumo de carnes, ¿no? Especialmente carnes rojas, pero no. Ahora me doy cuenta que, pues bueno, el consumo de levaduras también aumenta el ácido úrico en la sangre. Y pues cuando uno tiene ácido úrico en la sangre, pues ya empieza uno a desarrollar problemas, especialmente en las extremidades, ¿no? En las coyunturas de los huesos, las rodillas, los talones, que es donde normalmente pues el cuerpo tiende a hacer esto constantemente, ¿no? Y cuando tenemos altos niveles de ácido úrico, pues ahí es precisamente lo que ataca, aparte de otras cosas, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta que estamos altos de ácido úrico cuando tenemos dolor en este tipo de articulaciones.
Entonces, para que tengamos cuidado, que veamos que no nomás es el consumo de carne, sino también el consumo de levaduras que perjudica este, eh, estos órganos, ¿no? Estas partes de nuestro cuerpo. Y vamos a ver un poquito acerca de la masa madre. Dice que es un cultivo simbiótico de las levaduras presentes de manera natural en alimentos, como son los cereales, en especias, levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, que es responsable también de la fermentación del vino y la cerveza, y bacterias presentes en el medio ambiente. Dice, la masa madre, compuesta de harina y agua, tras 2 días de fermentación, tradicionalmente ha servido para hacer fermentar el pan. Antes de que existiese la levadura comercial, ¿no? Esta es una de las levaduras que se utilizaba, y quiero yo pensar que esto viene, vamos a decir, como lo que decía hace rato la cita, ¿no? Desde el antiguo Egipto, ¿no? Era la forma como tal vez ellos preparaban este tipo de fermentos. De hecho, ahí decía, ¿no? Que dejaron una comida por varios días y que se les fermentó, y eso antes de que pues la llevaran al horno. Dice, tradicionalmente ha servido para hacer fermentar el pan antes de que existiese la levadura comercial. Dice, es el homólogo de términos como sardo en inglés, ¿no? De aquí proviene el famoso pan agrio. Así es como se traduce, ¿verdad? Pan agrio. En inglés se le conoce como sardo. Este, y este pan, me atrevo a decir, al menos aquí en los Estados Unidos, es uno de los más comerciales dentro del pueblo adventista, ¿no? En todos los potlucks, los convivios que se suelen tener después del culto, casi siempre, por no decir siempre, casi siempre, este tipo de pan no falta en los convivios. En inglés se le conoce como potlucks. Siempre hay este tipo de pan. Y no solamente que traen este pan, sino que todavía le suelen untar mantequilla encima. Obvio, mantequilla procesada, ojalá fuera hecha en casa, pero procesada, ¿no? Entonces, dentro del mundo adventista, pues hay errores, ¿no? Hay cosas que a veces por ignorancia, a veces porque, pues, bueno, somos rebeldes, ¿no? Y pues queremos siempre complacer algo, eh, el apetito en este caso, ¿no? Por eso me atrevo a decir que, ¿cómo lo presento? Hay citas en el espíritu de profecía que dicen que el que no logre vencer eh, en el área del apetito no podrá alcanzar la perfección del carácter. Y no dudo el por qué Dios haya inspirado este tipo de citas a través de la hermana Elena G. de White, ¿no? Porque una de las cosas más eh, duras o difíciles que nosotros como humanos tenemos es precisamente renunciar a lo que nos gusta, especialmente cuando tiene que ver con comida. Es una de las luchas más grandes dentro del pueblo adventista, aun cuando nosotros, pues deberíamos de ser los que lideran la línea de la reforma pro salud en cuanto a la alimentación, a las leyes que Dios nos ha dado, pues tristemente muchas veces nosotros mismos somos los que estamos a la cola, ¿verdad? En vez de estar enfrente liderando, estamos a la cola. Entonces, pues tratar de pues al menos por nosotros mismos, ¿no? Si ya no lo queremos hacer por los demás, aunque sea por nosotros mismos, tratar de hacer cambios para poder gozar de una mejor salud y poder glorificar mejor a nuestro Padre en nuestro cuerpo, como dice Primera de Corintios, ¿verdad? Que hemos sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. O sea, que todo lo que comemos, también dice la misma escritura, ¿no? Si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Em,
Tradicionalmente ha servido para hacer fermentar el pan antes de que existiese la levadura comercial. Es el homólogo de términos como sardo en inglés, Zwarte en alemán y levain en francés. Es por tanto un tipo de levadura, aunque el pan elaborado con este método se suele denominar de levadura natural o incluso sin levadura, ¿no? A veces nos confundimos al pensar que como, bueno, no tiene levadura, pues entonces está bien. Pero es un concepto equivocado porque estamos viendo que aquí lo dañino no es en sí, vamos a decir, la levadura comercial, ¿no? Y vamos a decir lo que sí porque pues es procesada, industrializada, pero vamos a decir lo que estamos viendo aquí que lo dañino o lo más dañino es el proceso de fermentación en sí como tal, ¿no? Volvemos a lo mismo. Lo malo en este tipo de productos es la fermentación. Aparte de muchas otras cosas, pero el principal factor que es malo y tóxico para nosotros es precisamente la fermentación. Entonces, desde aquí ya podemos ver, ¿no? Cómo la masa madre, por más natural que sea, se somete a la fermentación. Y eso es lo que es dañino. Entonces, tener un poco de cuidado. Continúa diciendo, dice, se suele elaborar a partir de cereales como el trigo o el centeno. Los panaderos desde antes guardan la masa madre, ya sea en estado líquido o como un trozo de masa, separado del pan justo antes de la cocción. Para la elaboración diaria del pan, incorporándole harina y los demás elementos con los que se vaya a componer el pan. Las cepas de levadura de la masa madre son relativamente resistentes a bajas temperaturas, más que las de la levadura comercial, ¿eh? Y ya vemos de aquí que pues este tipo de cepas pues son más resistentes que las otras cepas de la levadura comercial. Entonces, por lo cual quiere decir que va a ser más difícil que se evaporen como las del otro pan, ¿no? Que dijimos que si lo dejábamos 48 horas, pues ya iba a ser este mejor digerible y saludable para nosotros. Estas quiere decir que va a tardar un poquito más porque son más resistentes las cepas. Eh, Dice, por eso se pueden almacenar vivas, alimentándolas con harina y agua, o bien en estado pasivo, adormecidas a bajas temperaturas, por ejemplo, en la nevera siempre sobre cero, ¿no? Y así es una de las formas como las personas que utilizan este tipo de masa madre, pues conservan, ¿no? Su masa madre para que siempre tengan, pues, esta fermentación cuando hacen sus panes, ¿no? Siempre tratan de conservarlo a bajas temperaturas para que les dure y se siga reproduciendo y pues nunca se les acabe, ¿no? Siempre tengan su porción de masa madre para hacer sus panes. Dice, el pan debe de ser ligero y agradable, sin acidez. Los panes deben ser pequeños y también cocidos, que en cuanto sea posible los gérmenes de la levadura queden destruidos. Cuando está caliente y recién cocido, el pan leudado, cualquiera que sea su calidad, no es de fácil digestión. Y ya desde ahí podemos ver, ¿no? El mismo principio que cuando nosotros hacemos un pan, este, que lleva levadura, pues el pan tiende a hacerse ácido, ¿no? Como dijimos, por el proceso que está realizando, de realizar este dióxido de carbono, ¿verdad? Este etanol, este gas. Entonces, pues nosotros tendemos a echarle, como dije, ¿no? Algún endulzante, alguna sal para que tenga saborcito, pero dice aquí la cita, ¿verdad? Que no debe de ser ácido el pan. Perdón, ya desde ahí estamos viendo lo que vimos hace ratito, ¿no? Del pan agrio, en inglés que se llama sardo. Ya desde ahí vemos cómo este pan es malo. Entonces dice que deben de ser pequeños y también cocidos, que en cuanto sea posible los gérmenes de la levadura queden destruidos, ¿no? El pan tiene que estar bien cocido, por eso también entra el principio que decíamos, ¿no? Que después de que ya lo pusimos a secar y lo pusimos a que todos estos vapores se le vayan 2 días, pues todavía se someta al horno otra vez para que se haga tostado, ¿no?
para que sea mucho mejor digerible y saludable para nosotros. Cuando está caliente y recién cocido el pan leudado, cualquiera que sea su calidad, no es de fácil digestión, ¿no? Ahí está el principio, ¿no? No debemos comerlo recién que ha salido del horno, aunque es cuando más se antoja, ¿no? Calientito, pero no debemos de comerlo porque pues no es de fácil digestión. Dice, no debería nunca figurar en la mesa. Los panecillos de harina de trigo sin levadura, recién cocidos, en un horno muy caliente, son saludables y sabrosos, ¿no? Esta cita está sacada de Consejos sobre el régimen alimenticio. Ahora, ¿qué hay del nutritional yeast? ¿Verdad? Como dije hace rato, esta es otra cosa que nosotros utilizamos mucho, ¿no? Y al decir nosotros no estoy diciendo yo, ¿no? Es un término general que utilizo para referirme a la gente que lo utiliza, ¿no? Nosotros no lo utilizamos, pero es una expresión decir, ¿no? Nosotros, hablando generalmente como adventistas, que el adventista pues utiliza mucho eh, la levadura nutricional, porque si vemos aquí la fotografía, ¿no? Inclusive nos la venden como un superalimento, ¿verdad? Y dice en inglés superfood, un superalimento. Y a veces pensamos que efectivamente es un superalimento, ¿no? Que le va a dar nutrición a nuestra comida y va a ser muy bueno. Sin embargo, en realidad, la palabra nutricional solamente se la pusieron para que llame la atención, porque no tiene absolutamente nada de nutricional. Pero es la forma que utilizan pues para que nos llame la atención y la compremos y la consumamos. En su momento nosotros lo usamos porque mm, al principio no lo conocíamos, pero cuando nos introdujeron esto de que teníamos que hacer el cambio, una transición de ya no usar el queso, nos mostraron el nutritional yeast, la levadura nutricional, y empezamos nosotros a hacer el cambio. Pero sin embargo, también se nos presentó la información de que no era saludable. Por lo tanto, am, pues para hacer la transición, tal vez, pero una vez que ya hemos hecho la transición, es bueno quitarla por completo de nuestro sistema. Sí, a veces cuando estamos tratando de hacer cambios en nuestra nutrición, pues no se puede de la noche a la mañana dejar todo así de momento, ¿no? Porque el mismo cuerpo a veces lo pide, hablando de lo que nos hemos alimentado, ¿no? En nuestro pasado. Por ejemplo, a mí en lo personal me costó mucho trabajo dejar la carne, porque pues toda mi infancia, mi niñez, crecí comiendo carne cada rato. Entonces, cuando llega la luz de la reforma pro salud a nuestra vida y nos damos cuenta de que, pues bueno, la carne es una de las cosas que más rápido tenemos que dejar porque pues es lo que más, de lo que más adictos estamos. Pues sí fue un golpe duro, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y eso es lo bueno del Evangelio, ¿no? Que no estamos nosotros para luchar con nuestras propias fuerzas, sino que Dios, Él es el que nos da, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, confiar que Él nos puede ayudar a sobreponernos de cualquier tentación, de cualquier mal hábito, cualquier adicción que nos ata, pues al enemigo. Dice la levadura nutricional, un bocado espectacular, ¿no? Ya desde ahí podemos ver cómo, uy, se escucha que está muy bueno. Dice la levadura nutricional es una especie de hongo seco que generalmente se cultiva en suero, en melaza o remolacha azucarera. Dice, proviene de la cepa Saccharomyces cerevisiae, ¿verdad? Que es la misma cepa que venimos hablando casi desde el principio, ¿no? Es muy popular esta cepa para hacer todo este tipo de productos. Dice, el mismo tipo de levadura que se utiliza para elaborar cerveza y pan para hornear. Dice, contiene la levadura nutricional excelentes nutrientes como las vitaminas del complejo B y volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí la cita dice, pues que, uy, súper buena en nutrientes en complejo B.
Ahora yo quiero decir que cualquier producto de levadura nutricional que nosotros compramos en el supermercado, si es que tiene algún nutriente, no proviene meramente de la levadura nutricional, sino es algo que le han añadido en el proceso de, ah, de fabricación, en el procesamiento, ¿verdad? Si es que tiene algo, no proviene meramente de la levadura, sino cosas que le añaden, ¿no? Supuestamente para fortificarla. Pero en realidad la levadura nutricional en sí como tal no tiene absolutamente nada. Lo único que se le atribuye a este producto es el saborcito, como decía mi esposa hace rato, a queso, ¿no? Se le conoce mejor como el sabor unami, pero no necesariamente que tenga algo bueno. Dice, francamente, no. La mayoría de las levaduras nutricionales obtienen su impresionante lista de nutrientes de la misma manera que el cereal de desayuno Super K, ¿no? Por ejemplo, solamente como mencionar uno, ¿no? Eh, dice, tiene el label, ¿no? El sticker de la caja de compra, ¿no? Ahí dice que tiene un montón de cosas buenas. Y a veces uno dice, uy, pues está muy bueno, me va a hacer bien en mi salud. Pero todas estas cosas son añadidas y son artificiales, ni siquiera son naturales. Ojalá las sacaran bien de la naturaleza y así las incrustaran, ¿no? En estos productos, pero no, son artificiales, entonces son todavía peor. Dice, se les añaden suplementos vitamínicos durante el proceso de acabado, ¿no? Y de aquí es precisamente de donde obtienen su supuesto valor nutricional, de lo que le añaden en el proceso, ¿no? De industrialización, no necesariamente porque tengan. Eh, pero bueno, dice, es un subproducto del proceso de fermentación compuesto por células de la levadura muertas, lo que explica su sabor intenso a queso, ¿verdad? Y ya desde ahí vemos cómo, qué es lo que le da este saborcito a queso, por qué es tan adictivo para, pues para muchos paladares, ¿no? Porque si bien dijimos, no, vamos, la carne es una de las cosas que son bien adictivas, pero quiero yo pensar que el número dos de las cosas adictivas es el queso. El queso es otra cosa que cuesta mucho trabajo dejar y lo digo porque todavía, como mencioné hace rato, ¿no? Aún en los padlacks de nuestra propia iglesia, aún ahí podemos encontrar queso. En los padlacks, escuchen, ¿eh? Entonces, dos cosas que son bien duras de dejar es eso, la carne y el queso. Y este producto de levadura nutricional, una de las cualidades que tiene es este saborcito a queso, ¿verdad? Pero vimos ahí, que es el compuesto de células de levadura muertas, lo que le dan este sabor a queso. Imagínense. Dice, la levadura puede favorecer la proliferación de Candida albicans, que es lo que mencioné hace rato, ¿no? El consumo de este tipo de levaduras desarrolla muchos problemas, pero uno de los más duros y terribles es ¿no? El desarrolla cándida. Y la cándida, pues una vez que está en nosotros, pues desarrolla muchas otras más problemas en la salud. Dice, la levadura proviene de la familia de los hongos. Entre sus parientes se incluye el moho, el mildiu y los hongos. Todos productores de micotoxinas, ¿no? Todos este tipo de levaduras que son compuestos tóxicos para el organismo, producen lo que son las micotoxinas. Y ya desde ahí la palabra toxinas, ¿no? Cosas que nos perjudican, que nos dañan la salud. Dice, la levadura aumenta la inflamación en el cuerpo humano, lo cual es perjudicial, ya que al aumentar la inflamación, aumenta la incidencia de enfermedades autoinmunes, enfermedades cardíacas y cáncer, inclusive cáncer, ¿eh? No solamente problemas sencillos, sino que inclusive problemas pues ya más serios como el cáncer. Dice, por ejemplo, la colitis ulcerosa, la enfermedad del Crohn, eh, que es una enfermedad, un padecimiento a largo término, ¿no? Este causa inflamación en el intestino, en el tracto gastrointestinal y también puede afectar, dice ahí, el tracto
de este, ¿no? Que va desde la boca hasta el recto, hasta el ano. Todos este tipo de levaduras pueden afectar en todos este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la utilización de esto. Dice el síndrome fosfolípido, la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Dice, presentan niveles elevados de anticuerpos contra levaduras, ¿no? Cuando ya tenemos este tipo de problemas, pues desarrollamos este tipo de anticuerpos contra las levaduras. Dice, de hecho, la futura enfermedad del Crohn y la colitis ulcerosa pueden predecirse a partir de los niveles de anticuerpos contra levaduras. Dice, debido a que muchas enfermedades son consecuencia de una inflamación elevada en todo el cuerpo, la inflamación causada por levaduras aumenta la gravedad de las cardiopatías y de los infartos, ¿no? Desde ahí podemos ver cómo inclusive problemas del corazón, el consumo de levaduras lo puede perjudicar, puede ser todavía que esto se haga más grave, ¿no? Eh, Dice, incluso la gravedad de cierta enfermedad se agravó, no voy a decir el nombre, ahí está en la pantalla. Se agravó en pacientes con un aumento de la inflamación causada por levaduras. También la supervivencia al cáncer es mucho peor en pacientes con niveles elevados de anticuerpos contra levaduras, debido a una mayor exposición a estas, ¿no? O sea, el consumo de levaduras pues nos puede desarrollar miles de problemas físicos. Este es un comentario. Lo vamos a pasar. Vamos a leer el segundo. Dice, ¿y por qué es tan atractivo el queso? Tanto que aspiramos a crear una alternativa saludable. No quiero ser el portador de malas noticias, pero el queso tiene un alto contenido de glutamato, MGS, eh, y dice que el glutamato libre, la parte peligrosa, contribuye de forma importante al sabor tan apreciado en los productos lácteos fermentados, ¿no? Ya desde ahí vemos cómo todo este tipo de productos lácteos que han sido sometidos al proceso de fermentación láctea pueden desarrollar inclusive sus sabores por este mismo producto que o bien se añade o bien se desarrolla ahí, ¿no? Dice, por cierto, el proceso de fermentación de cualquier alimento tiende a liberar este ácido glutámico libre, ¿no? Y ya vemos ahí cómo no solo se le añade, sino que ahí mismo se desarrolla este MGS. Dice, el ácido eh, es un glutamático es un aminoácido abundante que confiere a los alimentos el característico sabor umami, ¿verdad? Lo que decíamos, por ejemplo, de la levadura nutricional, ¿no? Que tiene este saborcito a queso y es precisamente este producto que es malísimo para la salud el que le da este saborcito a queso. Entonces hay que tener cuidado porque pues todo este tipo de cosas son bien perjudiciales para la salud. Como microorganismo fermentador, la levadura puede utilizarse para producir grandes cantidades de GMS. Dice, las investigaciones revelan que el interior de las células de levadura están compuestas de aminoácidos, péptidos, carbohidratos y sales y también GMS. Dice, la industria alimentaria, bueno, este no lo vamos a leer. Este tampoco, ya hablamos mucho de eso. Dice, la lista de cánceres que aumentan debido a este potenciador del sabor es alarmante. Tumores cerebrales, cáncer colorectal, cáncer de páncreas, carcinoma hepatocelular, cáncer gástrico, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de tiroides, carcinoma de células escamosas orales, cáncer de laringe, cáncer de próstata, melanoma, osteosarcoma, leucemia y linfoma. Bueno, una gran cantidad de cánceres, ¿no? Que se producen a través del consumo de este tipo
de disruptores. Hay que tener cuidado con el consumo de estas cosas. Dice, la levadura nutricional con su contenido de MSG presenta graves peligros para la salud, especialmente para la salud mental, el riesgo de cáncer y el riesgo de enfermedades autoinmunes. Así es de que, como dijimos hace rato, ¿no? El nombre, el término de levadura nutricional en realidad nomás es una máscara. Es mucho más dañino de lo que puede hacer bien al consumo o a la salud del ser humano. Entonces, tener cuidado, ¿no? Con el consumo de todo este tipo de productos, porque nos pueden desarrollar problemas de los cuales al rato nos podemos arrepentir. Entonces, tener cuidado. Aquí les dejo referencias acerca de la información que se está compartiendo. Todos estos son estudios, no son mis palabras. Aquí están las referencias, ustedes las pueden ver en su computadora. Para que vean que todo esto está avalado científicamente, no es mi palabra, son estudios que se han hecho y aquí están las referencias. Véase también extracto de levadura. Eh, no sé cómo vamos con el tiempo, hermana, no sé si tengo tiempo suficiente o le cortamos, hacemos una pausa. Bueno, lo Eh, que Pregunto un momentito a producción qué es lo que se puede hacer, hermanita Mabe. ¿Está por ahí? ¿O Vanessa? ¿Cuánto tiempo todavía necesita, hermanito? tal vez unos 20 minutos. Mm, bueno, no lo sé si las personas tal vez que están escuchando tienen todavía el tiempo, ¿no? Podrían escribirlo en el chat si es que Sí, nuestro... pienso que no hay problema si terminan. Claro, ok, adelante, hermanito. Gracias. Se hace también extracto de levadura. Dice, es un extracto soluble en agua formado por el autolisiado de células de levadura. Dice, es utilizado en microbiología, en la preparación de una amplia variedad de medios de cultivo y también se obtiene como producto residual de la levadura, de la elaboración de la cerveza, como dijimos, ¿no? También la utilizan para la elaboración de la cerveza, empleándose en la industria de la alimentación frecuentemente como un aditivo. O sea que todo este tipo de levaduras son eh, pues muy comerciales, no se utilizan en muchas cosas. Dice, y esta es un hongo unicelular, un tipo de levadura utilizado industrialmente en la fabricación de pan, cerveza y vino. Dice, el genoma de Saccharomyces cerevisiae fue el primero de entre los eucariotas en ser secuenciado. En su ciclo de vida alternan dos formas, una haploide y otra diploide. Ambas formas se producen de forma asexual por gemación. En condiciones muy determinadas, la forma diploide es capaz de reproducirse sexualmente. En estos casos se reproduce la meiosis en la célula, formándose una asca que contiene cuatro ascoporas haploides, ¿no? Estos términos son muy científicos que a lo mejor no entendemos, pero es el proceso de reproducción que estas hacen, ¿no? Cómo se multiplican. El polvo gasificante o el polvo de hornear. Dice que es también conocido erróneamente como levadura química. Dice, es un agente químico que permite dar esponjosidad a una masa debido a una reacción química, que libera dióxido de carbono de forma relativamente similar a las levaduras en los procesos de fermentación alcohólica. Dice, no debe confundirse con la levadura, que son hongos microscópicos con la acción de levar o fermentar. Dice, se emplea con frecuencia en repostería, por ejemplo, para bizcochos, se distingue de la levadura de panadería que en su afecto es mucho más rápido, su efecto, perdón, es mucho más rápido y no hace falta esperar a que las masas leven. Por lo general, su contenido suele ser bicarbonato de sodio y bitartrato de potasio como agentes químicos leudantes, ¿no? Vemos ahí todo este tipo de polvos que también se utilizan para la elaboración del pan, como lo que es el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio, que mucha gente los utiliza, ¿no? Para hacer
sus masas y sus panes. Vemos cómo también son, pues viene todo esto del mismo costal, ¿no? Todos se derivan de la misma. Esta es otra especie, la Saccharomyces boulardii, y dice que es una cepa de levadura tropical, aislada por primera vez de las frutas del lichi y del mangostán en 1923 por el científico francés Henri Valois. Dice, y es un subtipo de Saccharomyces cerevisiae, que es filogenéticamente y es parte del curado del vino de esta especie, ¿no? Este utilizan para la elaboración del vino. Dice, pese a eso, es un grupo definido que difiere en muchas de sus características metabólicas. Dice, Baluardi aisló la levadura después de haber observado a nativos del sureste de Asia mascar la cáscara del lichi y del mangostán en su intento por controlar los síntomas del cólera. Baluardi ha demostrado ser no patógena y no sistémica. Se mantiene dentro del tracto gastrointestinal en vez de propagarse a las demás zonas del organismo y crece a una temperatura inusualmente alta de 37 grados centígrados. Ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que ya vimos mucha información científica. Vamos a ver un poquito acerca de la Biblia, de lo que la Biblia nos dice acerca de la levadura. Dice Éxodo 12:15, que fue el texto que leímos al principio, dice, 7 días comeréis pan sin levadura, el primer día haréis desaparecer toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo será eliminado de Israel, ¿no? Y vemos cómo en la Biblia la levadura tiene este valor simbólico que es muy particular, ¿no? En muchas ocasiones, sobre todo en el Antiguo Testamento, la levadura se asocia con la corrupción y el pecado, como mencionamos al principio, ¿no? Esta es la forma más característica en la que nosotros cuando hablamos de levadura en la Biblia, pues la relacionamos rápidamente a a esta función, ¿no? De que se asocia con el pecado. Dice, eh, pues ahí, ¿no? En Éxodo que Dios pues les ordenó que se abstuvieran de comer cualquier cosa leudada, porque pues obvio tenían que estar purificados, tenían que estar sin defecto, sin pecado durante este tiempo, durante esta fiesta. Levítico 2:11 dice, ninguna ofrenda que presentéis a Jehová será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada ni ninguna de miel se ha de quemar como ofrenda para Jehová, ¿no? Ahí vemos el mismo principio, ¿no? Como Dios no acepta o en este caso no aceptaba este tipo de ofrendas. Eh, Dice, estos versículos sugieren que la levadura es una representación del mal y el pecado y por lo tanto debe ser eliminada para mantener la pureza, ¿no? Podemos ver el principio que se establece aquí, ¿no? La levadura como un símbolo de pecado y del cual pues nosotros debemos de abstenernos, sacarlo de nuestras vidas. Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Y esta es otra forma de en cómo se aplica el término de la levadura en la palabra de Dios. Aquí hace referencia a que el reino de los cielos es semejante a la levadura, ¿verdad? Que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Por qué la levadura también se asocia al reino de Dios? Porque bueno, el reino de Dios es un reino en expansión. De hecho, nosotros fuimos creados para eso mismo, para ese propósito, para expandir el reino de Dios, para que entre más almas se unan a Dios, pues su reino crezca, ¿no? Por eso es de que se asocia de esa manera aquí con la levadura, ¿no? Porque es un reino en expansión. Dice, no obstante, en el Nuevo Testamento Jesús utiliza la levadura como una metáfora del reino de Dios, dando a entender que algo pequeño puede tener un gran efecto. Este cambio en la simbología de la levadura puede verse, como vimos, ¿no? En Mateo 13, cómo Dios también relaciona la levadura como un crecimiento espiritual. Entonces, no necesariamente siempre tiene que ver con cosas malas,
pero sí hay que ver el contexto para saber cuándo se utiliza como pecado y cuándo se utiliza como el crecimiento del reino de Dios. Dice, por lo tanto, la levadura en la Biblia puede tener un doble significado, que es el que ya vimos, ¿verdad? Por un lado es un símbolo de corrupción y pecado, y por el otro representa el crecimiento y difusión del reino de Dios. Ambas interpretaciones son válidas y dependen del contexto en el que se encuentren. Por eso hay que leer el contexto. Siempre que utilicemos la palabra de Dios hay que leer lo que está antes y lo que está después para ver de qué viene hablando. Inclusive a veces, si lo que está antes o lo que está después no concuerda con el texto que estamos leyendo, siempre va a haber más textos en la misma escritura que hablen del mismo tema. Por eso es importante cuando estudiamos la palabra de Dios, si tenemos la posibilidad de tener una Biblia que tenga referencias, pues eso nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Porque nos va a facilitar el trabajo de estar buscando en dónde habla del mismo tema. Entonces, una Biblia que tenga referencias, pues ya va a ser un poco más fácil a nosotros poder ir e indagar a otros libros en los cuales podemos obtener más información del mismo tema. Mateo capítulo 16 5 y 6 dice, llegaron sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En este caso se vuelve a utilizar el principio de la levadura como pecado, ¿no? Como una acción mala, ¿no? Por eso les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, de sus falsas enseñanzas, de sus falsas doctrinas. Eh, Dice, un versículo bíblico significativo es 1 Corintios 5 6 y 7 que dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, por cuanto Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros, ¿no? Y aquí nuevamente vuelve a decir, ¿no? Que debemos de purificarnos, de limpiarnos de la levadura del pecado, que pues hasta hoy nos tiene sumidos en él, ¿no? De alguna manera o de otra, eh, pues el enemigo se las ve para hacernos caer, sea con la comida, sea con las acciones, sea con las palabras, con los pensamientos, pues él busca la forma, de alguna manera. Por eso la recomendación es velar y orar constantemente, estar en comunión con nuestro Padre Celestial, para que las tentaciones del enemigo pues no hagan cavidad en nuestra vida. Porque el trabajo es que nos desconectamos un minuto de Dios, que nos desviamos tanto que al rato cuando vemos, pues ya estamos demasiado lejos. Y una de las cosas que Dios desea de nosotros es que seamos victoriosos ante la tentación y el pecado, ¿verdad? Que podamos aprender a vivir vidas de santidad, porque Él va a venir a buscar, dice su palabra, una iglesia sin mancha y sin arruga, sin contaminación. Entonces es importante que nosotros tomemos este ejemplo de la levadura en la palabra de Dios para sacarla, erradicarla de nuestra vida, no solo en el ámbito espiritual, sino en el ámbito literal, erradicarla de nuestro consumo si la estamos consumiendo, porque hemos visto, ¿no? Todas las cosas perjudiciales que ocasiona nuestra salud, todo lo que puede llegar a desarrollar en nosotros, desde dolor de articulaciones hasta todo tipo de cánceres. Entonces, ser más cuidadosos, ¿no? Como dije, hay veces que por darle placer a nuestro paladar, pues decimos, pues, poquito veneno no mata. Y le echamos la levadura para que nuestro pan salga bueno y sabroso y nos lo comamos así. Pero hay que tener cuidado. Como dije, no necesariamente uno tiene que dejarla por completo si es de que pues no se puede de momento, ¿no? Eventualmente uno la tiene que dejar, pero al principio sería bueno, pues, ok, seguirla consumiendo, pero como decía la recomendación, ¿no? Dejar el pan que esté 2 o 3 días sin que uno lo consuma para que pues sea más provechoso, sea más saludable a nuestro cuerpo. Aquí hay más referencias, aquí les dejo más referencias
de la información. Aquí están todos los estudios y pueden ver, pueden hacer su propia investigación de todo lo que se ha estado hablando por aquí. Y pues como, como recordatorio, ¿no? Como consejo, hay mucha luz que Dios nos ha dejado a través del ministerio de la hermana Elena G. de White, que es bien beneficioso para nosotros. Ahí les dejo solamente unos ejemplos de los libros que podríamos nosotros leer y beneficiarnos, ayudarnos, porque si una cosa quiere Dios de nosotros es que nosotros seamos sabios, que no seamos ignorantes, que podamos conocer toda la luz que Él ha dejado, no solamente en el tema de la salud, sino en otras muchas cosas, otros muchos temas que Dios desea que seamos sabios. Él quiere que seamos cabeza y no cola. Pero hablando de la salud, aquí les dejo, por ejemplo, estos libros que pueden ustedes echar mano, leerlos, van a ser bien bendecidos. Cuando ustedes revisen estos libros, van a ver que Dios no se equivoca, que Él es sabio, que Él sabe por qué nos dejó esta luz y vamos a ser inmensamente bendecidos. Así es de que les insto, les aconsejo de que puedan beneficiarse de todos estos libros. Ahorita con la tecnología, a veces ya ni siquiera hay necesidad de comprar los libros, ¿no? A veces hasta en PDF se encuentran. Yo tengo todos los libros en PDF. Si alguien no tiene uno, déjeselo saber a la hermana encargada y yo se los puedo compartir en PDF y ya ella puede hacer repartición de los libros, ¿no? En PDF. Si alguien dice, pues es que yo no lo puedo conseguir, no sé cómo hacerlo, yo se los puedo compartir, este, para que pues todos nos beneficiemos, ¿no? De esta gran luz que Dios nos ha dejado, tanto en su palabra como en el espíritu de profecía y todos podamos crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Gracias, espero no haber tomado mucho tiempo, no haberles robado mucho tiempo. Ojalá que haya sido beneficioso para cada uno de nosotros. Gracias, gracias a usted, hermanito Julio, por su tiempo, por tan valiosísima información. En realidad, ay, Dios mío, cada vez que yo le oigo caigo de las nubes. No porque, bueno, algunas cosas sí las sé, pero esto de de la levadura nutricional propio me cayó como bastonada en la cabeza. Sí, como usted dice, uno cuando se hace vegetariano, pues prueba, ¿no? Busca también tantos sabores que uno conoce, pero Dios mío, que el Señor nos ayude. Usted, yo he probado hacer un pan con grano sarraceno, pero lo tengo que dejar fermentar. Y si yo lo dejo fermentar ahí, también no sucede todas estas cosas que usted está diciendo. No se oye. Sí, hermana, lo que mencionábamos, ¿no? ¿Puede usted hacer su pan de trigo sarraceno? Que bueno, el trigo le va a dar muy buenas propiedades nutricionales. Pero igual la manera en cómo usted lo ponga a fermentar, sea de la manera natural con masa madre o sea utilizando cualquier tipo de levadura, como les dije, no, lo importante es dejarlo después de que lo coció, dejarlo 2 días para que todo este tipo de esporas, de cepas, de gases desaparezcan del pan y pueda ser más digerible. Y como dijimos, ¿no? Lo tiene que, si puede, ¿no? Si no puede, si no le gusta, pues no, pero si puede, pues todavía después de que ya pasó este proceso, todavía ponerlo a secar en el horno, a tostar más que nada, ¿no? Porque así va a ser todavía mucho más digerible. Es difícil a veces comerlo así, ¿no? Duro, aplastado, que no esté esponjoso, pero es más saludable. A veces tenemos que ver qué es lo mejor para nosotros sin preocuparnos tanto por el sabor, ¿verdad? O la consistencia. Y muchas veces, hermana, está todo en nuestra cabeza, porque pensamos que no es posible o porque ya nuestro paladar se ha hecho de esa manera y creemos que si no ponemos algún ingrediente necesario no va a ser igual. Puede ser. Lo que aquí le quisiera yo mostrar, el Señor nos da acceso, perdón.
No sé si se alcanza a ver, estos son unos panes que mi esposa hace. Son a base de lenteja. Lo voy a Y agarrar con la mano para que lo vean mejor, a ver si lo pueden ver. lenteja y Wow. sábila. Perdón, Linaza, linaza. lenteja y linaza. Lenteja y linaza. Y hermana, es agradable. Son bollitos que simplemente se los pone al... No es duro, si pueden ver, se corta fácilmente, es suave, no es tal vez esponjoso como si tuviera levadura, pero es suave, no es duro, no es corrioso, es agradable. Y nomás para dejarles saber que esto lo acabo de sacar del Y refrigerador está frío porque no y está en el refrigerador. en el congelador. Por lo tanto, como dice, no es duro. O sea, simplemente lo descongelamos, lo ponemos en el calentón y el pan está apto para comer. De otra manera, también el Señor nos da, como dice, nos da las herramientas, nos da la oportunidad de hacerlos. Ve nuestro corazón, dice, te voy a dar más, más recetas, más para que tú puedas no extrañar el pan que nos hace mal usando la Este levadura. es otro tipo de pan, pan plano, pan flat, ¿verdad? Con este puede hacer sándwiches, puede, no sé, embarrarle aquí su mantequilla, su miel, su mermelada hecha en casa. Y es igual, flexible, no es tieso, no es duro, es flexible. Miren que este está saliendo del refrigerador. Del Imagínenselo congelador. si sale del horno, pues está todavía mucho más flexible, ¿no? Mucho más blandito, mucho más, agradable. Entonces, sí se puede llegar a consumir pan eh, saludable, con buenos ingredientes y sin la necesidad de utilizar levaduras, cosas tóxicas, cosas pues que tienen que someterlo a la fermentación. Este pan no tiene ninguna clase de fermento, es bien bueno, saludable. El Señor nos va a ayudar. Por la gracia de Él, pidámosle al Señor que deseamos hacer su voluntad. Y como bien decía, como bien dice y mencionó mi esposo hace unos instantes, Filipenses 2:13, que dice, el Señor es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si deseamos y le pedimos al Señor, Él nos va a habilitar y nos va poco a poco nos va a ir desintoxicando nuestro paladar para agradecer al Señor por las cosas naturales que Él nos provee y a la misma vez es su forma de querernos conducir al Edén, a la nutrición del Edén. La Amén, dieta del amén. Edén. Creo que vamos a tener que pedirle que nos mande la receta. Sí, por Con favor, gusto, por hermana, ahí con sí. gusto, Le claro que sí. manda por ahí a mi hermana Mabe o a Vanessa y así ella nos manda a todos porque en realidad sí, sí, la fermentación dentro del estómago es la principal causa de tantas, tantas irregularidades y enfermedades que tenemos hoy por hoy y de lo que más estamos llenos en los supermercados o donde nos giramos es levadura, pan, dulce, todo, todo, o sea, qué terrible. No, y como dijimos hace rato, ¿no? Ojalá solamente fuera en el pan o en el dulce. Está en los lácteos, ¿verdad? En los quesos, o sea, en la levadura nutricional. En muchas cosas está este tipo de fermentaciones. Es la forma como nuestro enemigo se ha introducido, hermana. Y es difícil, aparentemente es difícil porque estamos acostumbrados pues, a satisfacer el paladar, ¿no? A corromperlo, mejor dicho. Porque cuando venimos y usamos las cosas naturales, vemos cómo hemos maltratado nuestro sistema, nuestro cuerpo, el templo de Dios. Y gracias a Dios que nuestro cuerpo es perfecto y si le damos un poco de descanso, ayuno, buena alimentación, se puede regenerar. Amén. Imagínense, ya nos hubieran dejado por ahí botando con todo lo que hemos asimilado en todos estos años.
Bueno, no sé si es que, disculpen, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, les damos los buenos días a nuestros hermanitos que están por allá. Aquí también buenas noches. Eh, si no, pues también he visto que nuestros hermanitos son muy disponibles. Ah, aquí está Elsa. Sí, no sé si está abierto el micrófono, puede preguntar. Elsa tiene alzada la mano, tal vez si puede abrir el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, Sí. Ok. Buenas tardes, mis queridos hermanos. No tengo ninguna consulta, solo agradecimiento porque sin mucho entendí el por qué no debemos comer levadura. Y muy claro, gracias, muchas gracias. Y por favor, si comparte la receta de esos panes, le voy a agradecer. Muchas le- gracias a ustedes por dejarse usar por Dios y instruirnos a nosotros, porque sí estoy en ese camino ahora, ¿verdad? Para hacer ese cambio que realmente nosotros como hijos de Dios, verdaderamente esforzados y valientes necesitamos. Y no se hace fácil, la verdad que no. Pero sí, como dijo usted, ahí está la clave, la ayuda viene del cielo. Entonces en eso me quiero agarrar. Muchas gracias por la ayuda y ahora entiendo porque ahora le puedo explicar a una hermana de la iglesia por qué ni siquiera el vinagre de manzana es bueno, porque yo ya se lo había dicho, pero no entendía yo el por qué. Ahora cuando usted lo mencionó de que también tiene levadura para descomponerlo, ya y todo aclaró en mi mente. Tiene mucho sentido, porque ella me decía, no, mi hermana, pero es que sirve para que le ayuda a uno para la diabetes, para eso. No, mi hermana, le digo, yo escuché a una doctora que dijo que ni siquiera el vinagre de manzana es bueno. Y ahora ya con la explicación que usted dio, ya tengo como decirle por qué no es bueno. Entonces, no, y muchas gracias. claro, hermanita, gracias, gracias por su comentario. Y pues como decía, no hay que educarnos porque es mucho más los perjuicios que recibimos cuando consumimos este tipo de cosas que el beneficio que podamos recibir. No mucha gente dice, pero es que los probióticos, pero es que ayuda con esto, es que ayuda con el otro. Hermanita, si viéramos la cantidad de enfermedades que se desarrollan a través del consumo de este tipo de productos fermentados, nada más con eso sería suficiente para decir, no, yo no lo quiero en mi cuerpo. Eh, los ácidos alteran el pH del estómago, inflaman el cuerpo, los órganos, desarrollan un montón de enfermedades, como ya vimos, como el cáncer. O sea, ¿para qué someter nuestro cuerpo a ese tipo de cosas cuando podemos vivir una vida más saludable, sin nosotros mismos hacernos daño? Entonces, todo lo que tenga que ver con fermentos, hermana, todo, absolutamente todo. Fermentos naturales, chucruts, productos lácteos, levaduras, hongos. Ya hablamos que los mismos hongos también son hermanos de este tipo de cosas. Muchas veces decimos, bueno, como carne, pero como hongos. Entonces, todo este tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con el reino fungi, lo más posible fuera de nuestro organismo, lo más que se pueda. Y yo estoy más que contenta de compartir las recetas con ustedes, pero algo sí que les voy a recomendar es que em, leamos el material que el Dios nos ha dado. Muchas veces lo que escuchamos se nos olvida y lo desechamos, pero cuando Dios nos provee este material y nos dice, léelo y con la petición de Dios, con nuestro corazón diciéndole, Señor, muéstrame que cuando yo lea lo pueda entender y no desecharlo, sino al contrario, que sea de ayuda para mí. Créame, hermanas, que el escuchar es una cosa y el leer es otra. Y vamos a poder entender mucho más las bendiciones que nuestro Padre Celestial está dispuesto para regalarnos a cada uno de nosotros. Quisiera orar,
Y ya después podemos seguir con las preguntas si gustan, pero vamos a inclinar el rostro para terminar con una oración. Dice, Padre nuestro y Dios eterno, gracias, Señor, infinitas te damos, porque tú eres el único digno de honra, el único digno de alabanza, Señor. Nosotros no estamos aquí para recibir honra nosotros, ni estamos para beneficiarnos. Todo esto lo hacemos por amor a ti y por amor a las almas, Señor. Porque tú, Señor, has dejado tanta luz que quieres que compartamos, que quieres que se expanda, que todo el mundo pueda ser sabio, Señor, con respecto a su salud, a su nutrición, a lo que tienen que hacer, a lo que tú quieres que hagan, Señor, porque como dijo mi esposa, una cosa que tú deseas es llevarnos de vuelta al Edén. Y si vamos a Génesis, nos damos cuenta cuál era la dieta que tú le dejaste a nuestros primeros padres. Y ese es el régimen que estás buscando en nosotros, traernos de regreso ahí, porque en el cielo, Padre, eso es lo que comeremos, ese es el régimen que llevaremos. Y si no estamos acostumbrados aquí, ¿cómo pensamos que lo estaremos allá, Señor? Por eso, ayúdanos en el tiempo que tenemos ahorita de poder implementar y hacer cambios en nuestra nutrición, de poder observar todas las leyes de la salud, no solamente la alimentación, pero todo lo demás, el descanso, el aire puro, el agua, el sol, Señor Padre, tantas cosas que nos has dejado para nuestro beneficio, que podamos, Señor, implementarlas en nuestra vida y podamos, como dice Corintios, en nuestro cuerpo glorificarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos has comprado por precio y porque queremos, Señor, eh, de alguna manera pagar ese precio, el cual no pagaremos, Señor. No hay forma de pagarlo, pero de alguna manera hacer algo, lo que podamos, por el gran sacrificio que has hecho por nosotros, Señor. Gracias te damos, bendícenos, bendice a cada presente, bendice a los que van a ver la programación después en diferido, que todos y cada uno puedan llevarse un buen sabor de boca, Señor, tuyo, no nuestro, nuevamente, Señor, por la información que tú has compartido. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, excelente. Gracias, hermanito, una vez más. Por aquí piden que se haga un programa de recetas. Yo Ujú. pienso que, bueno, podrías, no sé, tendrían que ustedes hablar ahí con Vanessa, con Mabe, pues sería una cosa buena. Yo en realidad busco, pero todo es con polvo de hornear, aunque sí es con lentejas o con lo que sea garbanzos, de siempre polvo de hornear, polvo de hornear. Entonces ahí ya estamos otra vez desde cero, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar. Mientras tanto, pueden poner su pregunta en el chat. Mientras tanto, escuchemos la alabanza. Y si después de la alabanza no hay preguntas, pues cerramos este bellísimo, bellísimo encuentro. En realidad, gracias a Dios por ustedes, que el Señor les siga bendiciendo por su tiempo, que el tiempo que nos dan a nosotros. Y amén, amén. Por esto nos oímos dentro de poco.